Para todos, sabemos que hay un reporte del desempeño del mes de octubre en materia económica. Ha caído la economía en octubre 0.82%, acumulando una caída de 0.65% entre enero y octubre. De hecho, incluso hay otro informe de IPEC que revela que 13 regiones a nivel nacional cerrarían en rojo este 2023. En conclusión, no ha sido un buen año en materia económica para nuestro país y vamos a conversar con Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad de SAN, a quien agradecemos por su asistencia y por estar acá, profesor. El análisis de este año, en lo que va, digamos, de acuerdo a data del INEI, pero sobre todo octubre, no ha sido, digamos, un gran aliciente, ¿no? Sí, bueno, primero, buenas tardes. Segundo, en realidad es el octavo mes en lo que va del año donde el resultado es negativo. Entonces, claramente no hay un crecimiento y las proyecciones que se dieron a comienzo de año no se van a cumplir. Y ha habido un recorte rápido para no quedarse pues en offside con las proyecciones que se dieron, ¿no? Ya el crecimiento no se va a dar, va a haber una contracción, ¿no? Y eso, sumado a el déficit fiscal, sumado a otras variables, generan, ¿no es cierto?, que la recesión que estamos viviendo claramente todavía no toque fondo. Entonces, el fondo debería tocarse en el primer trimestre del 2024, ¿no? Ahora, ¿cómo sorteamos si sabemos que el primer trimestre del 2024 también va a ser un trimestre, digamos, con mucha incertidumbre, sobre todo por los temas climáticos? Profesor, ¿cómo tratamos de revertir? ¿Hay posibilidad? ¿Todavía tenemos tiempo o ya es muy tarde? A ver, yo creo que a nivel de familias y empresas siempre hay la posibilidad de revertir y hacer un giro rápido. En caso de gobiernos probablemente o de sectores sea mucho más complicado porque eso demore más. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer las familias y las empresas hoy es incluir dentro de su flujo que el 2024 va a ser un año malo, ¿no? Si es bueno, genial, pero pónganse en el peor escenario. En el peor escenario ya, ¿no? ¿Eso qué significa? Empezar a cortar gastos que se llaman los gastos hormiga, no gastos vampiro, gastos que de alguna manera tenemos que empezar a cortar desde la salida de los fines de semana de manera recurrente, las compras no necesarias, ¿no? Y tratar de ser eficiente en el gasto buscando promociones y de alguna manera enfocando el recurso escaso que se tiene en tratar de hacerlo lo más productivo posible. ¿Y eso qué significa? Ver la manera de hacer compras en conjunto, que se junten 2 o 3 familias, ¿no? Y vayan, en vez de ir al centro A, vayan al centro B que vende al por mayor. Entonces es momento de tratar de tener muchísima mesura a la hora de administrar nuestros gastos en familia y personales también. Sí, además de la mesura, yo creo que es importante plantearse ese escenario. Va a ser un mal año. Entonces, pensando en que el 2025 va a ser un buen año, pero eso no significa que no hay que gastar, significa que hay que ser eficiente en el gasto. Pero si es que no logro ser eficiente en el gasto, lo que va a ocurrir es que mi presupuesto se va a empezar a ajustar más. Lo otro que es el gran paradigma que muchas personas dicen, yo no puedo ahorrar. Perfecto, no ahorres de manera monetaria, ahorra de manera no monetaria. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien, consume menos luz, menos agua, servicios, empezar a reducir esos montos. Entonces, claro, no estamos diciendo no consumas y pásala mal, sino no tengas todas las luces de tu casa prendidas, no uses el aire acondicionado todo el día, en vez de transportarte del punto A al punto B en carro, usa la bicicleta. Hay muchos distritos que tienen centros o supermercados cerca de zonas de influencia y cerca del supermercado tú ves tráfico. Eso no tiene sentido. Estamos en una economía recesiva, lo que tienen que hacer las personas es ir en bicicleta, ¿no es cierto? Y hacer una compra, o sea, hacer una compra grande para la semana y lo que está pendiente o las cosas extras, ir en bicicleta, porque además haces deporte, salud mental, ¿no es cierto? Un poco de aire fresco y ahorras combustible. Entonces, de alguna manera hay que empezar a ver todas las alternativas que de alguna manera son necesarias para un año que va a ser malo. Y si nos equivocamos en la proyección, qué bueno. Pero si no nos equivocamos... Claro, ya tienes un ahorro, tenemos ya ahí, has aprendido, digamos, cómo correcto, manejar tu presupuesto en tiempo de crisis, que es algo que correcto, no sabíamos muchos de los peruanos cuando nos agarró la pandemia, porque a muchos los agarraron sin ahorros, sin colchones económicos y han tenido pues que jugársela para poder generar ingresos en lo que han podido. Entonces creo que ahí faltó un poquito también de educación financiera y creo que
a mal trote, hemos tratado de generar algunos impactos positivos en nuestras vidas. Profesor, regresando al tema del PBI, porque no quería cerrar ese tema todavía, ¿por qué nos fue tan mal en octubre? ¿Por qué nos fue al contrario? Octubre nos ha ido mejor que septiembre. O sea, en septiembre fue 1.65. Cerramos igual en rojo. Claro, en septiembre la contracción fue de 1.67 más o menos y ahora está por debajo de 1. Entonces, ¿qué hizo que octubre sea un poco mejor dentro de la situación negativa? Que el sector pesca creció más del 30-40% porque se abrió la anchoveta a pesar... La segunda temporada. Correcto. A pesar de las restricciones y de todos los problemas que hubo, el sector creció. Pero son outliers. Entonces, si uno analiza, por eso yo arranqué diciéndote que en lo que va del año tenemos 8 meses negativos. Entonces, en realidad, siempre ha estado negativa la situación y tiene sectores más golpeados que otros. Y algunos sectores impulsan, pero un mes lo impulsan, en otro lo van bajando. Entonces... Hidrocarburo, por ejemplo, se ha mantenido estable en lo que va del año. Es un sector que ha estado a niveles de 3%. Pero, por ejemplo, el sector servicios o consumo ha tenido algunos picos y unas caídas muy prolongadas. Claro, los picos se dan por las campañas de la madre, Día del Padre y ahora Navidad. Pican el consumo. Pero, ¿qué ocurre? Desde noviembre vemos el famoso Black Friday, Black Blue, Black Plus, ¿no? El Green Week, el Blue, o sea, y tienes todos los colores del arco iris pasando de semana a semana y los precios siguen bajando, pero sigue bajando los precios de productos de consumo. Lo que no baja es la comida. Si uno analiza los costos en mercados, en bodegas, en tiendas, los precios han subido entre 20 y 40%. Y eso es cuestión de entrevistar a los bodegueros, nada más. Pero por el otro lado, ¿qué tienes? Que los sillones tienen un menor valor, ¿no es cierto? Que las refrigeradoras tienen un menor valor, que los ventiladores tienen un menor valor. Claro, es que la gente no tiene con qué comprar los ventiladores porque ya la comida le cuesta más caro. Entonces es una situación bastante caótica. Y empiezan a priorizar, digamos, ciertos... Empiezan a priorizar lo que es comida, definitivamente, y lo que de alguna manera genera cierta estabilidad en el núcleo familiar. Entonces, si uno analizaba el mismo mes hace un año, cuando nos decían que el 23 iba a ser un buen año, cosa que en realidad yo creo que el optimismo nos rebalsó a todos. Es verdad. En esta época ya no había ventiladores ni aires acondicionados. Estaban escasos, ya no habían. Pero ahora tú vas a los centros y ves que hay ventiladores ya ahora en descuento, porque nadie compra. O sea, hemos pasado pues de un periodo de comprar en exceso a un periodo... En pandemia, ¿no? A no comprar, correcto. A no comprar. Golpeados también por el tema de la inflación, que pese a que se está regresando, digamos, al rango meta entre 1 y 3%, lo que nos dice la gente en las calles es que ellos siguen viendo, probablemente en algunos mercados que en otros, los precios similares hace 4 o 5 meses. Bueno, en una economía recesiva que la inflación no baje, ya tendríamos pues casi una situación muy complicada, como hablan los expertos, pero o sea, la inflación va a bajar porque la gente no está consumiendo. Esa es la realidad. La Asociación de Restaurantes hace 3 semanas que dijo el 40% del ticket ha caído en los últimos 6 meses. Si uno analiza tu última entrevista ahorita con el señor de Paracas, solamente a esta fecha, 18 de diciembre, 60%. El 60%, cuando normalmente ya había 90, sobreventa. 80%. Claro, entonces algo está pasando. Y lo que sí, el otro tema es, a Dios gracias, los paros que se habían avisado para diciembre no se han dado. ¿Y eso por qué no se da? Porque dentro de todo lo malo, la informalidad genera que el peruano tenga que salir a buscársela el día a día. Entonces, en una situación como la que estamos, ¿no? Ahorita lo que tiene que hacer en general las familias y las empresas es buscar ahorrar, buscar ser eficiente en el gasto. No es momento de no gastar, sino ser eficiente en el gasto, saber qué priorizar. Si yo tengo que reparar una máquina, porque esa máquina me va a generar ventas, claro, reparo la máquina en vez de reparar o comprar otra cosa. Entonces, ahora, sí es importante eso, profesor, ¿no? si de repente alguien en casa nos está viendo y decía, yo pensaba el 2024, Valeria, el profesor Lizarzaburu, renovar
de repente mi casa, comprar, ¿es un buen momento o me aguanto un momento por ahí, me aguanto un rato y empiezo a reestructurar mi presupuesto en casa, poniéndome, como usted mencionó al inicio, en el peor escenario posible? Es que hay que analizar cada familia de manera, o sea, de manera individual, pero si las agrupamos podemos tener los siguientes grupos. Si es una familia que busca una primera casa, cómpresela, aunque sea un mal año. Es mejor pagar su cuota hipotecaria y tener su casa que pagar alquiler. Siempre va a ser mejor eso. ¿Ok? Si yo tengo ahorita mis hijos que están en época de entrar a la universidad, no voy a pensar buscarme comprar una casa. Tengo que enfocarme en la educación, que es un componente fundamental. Pero si ya está en una etapa donde hay excedente, ¿no es cierto? Y hay la posibilidad de aprovechar alternativas, porque lamentablemente los precios de la vivienda están bajando, sí hay que evaluar oportunidades, porque lo que también es cierto es todo lo que baja en algún momento va a terminar subiendo. Entonces, los ciclos económicos, ahorita estamos pasando una etapa negativa, pero ya vendrá el 25, el 26, una etapa positiva. Lo que tenemos que aprender es administrar la pobreza, que no hemos aprendido. Los únicos 10 años donde se aprendió a administrar pobreza fue del 90 al 99. A partir del 2000 hemos empezado un crecimiento, ¿no es cierto? Y hemos empezado a administrar riqueza. Pero tenemos que aprender a no olvidar que hay que saber administrar la pobreza. Y eso nos va a permitir poder capear todo el vendaval de situaciones que se han presentado en la economía peruana, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué recomendaciones darle, por ejemplo, a aquel joven chico o chica que tiene recién su primer trabajo, ¿no? Su primera chamba? ¿Qué recomendaciones darle en materia de ahorros? ¿Cómo ayudarles a estructurar su presupuesto si en caso de repente viven solos acá en la capital o han tenido que dejar ciertos lugares para irse a alguna ciudad en alguna parte de nuestro país? Primero, si ya están trabajando, felicitarlos porque es una coyuntura complicada. Segundo, ver la manera de destinar un pequeño porcentaje a un ahorro. Como no hay una costumbre de ahorro, lo que se recomienda muchas veces es seguros de ahorro. Es decir, tengo un pequeño monto de 10, 20, 30 soles o 30 dólares mensuales que me permita ahorrar y además tener un seguro de vida. Ese seguro para jóvenes entre 20 y 25 años genera, y cuando tengan 35 o 40 pueden retirar entre 5 y 10 mil dólares porque la masa, ¿no es cierto?, de fondo que se ahorra más la rentabilidad llega a ese monto. ¿Ok? El otro punto importante es que los estudiantes que ya tienen su primer trabajo o los egresados que tienen su primer trabajo tienen que darse cuenta de que ese es su primer paso y tienen que empezar a capacitarse, tienen que empezar a crecer profesionalmente, ¿no? Es mejor salir y tomarse una cerveza y no 5, ¿no? Y esperar a los 30 para la primera borrachera y no a los 25. O sea, estamos en épocas en las cuales el sueldo es escaso, las posiciones laborales no son adecuadas, pero lo que es importante es entender que la única manera que como país vamos a poder salir es con mejor educación y eso genera que las personas exijan más, por ende, cuando tengan familias, van a decantar a sus hijos y exigir más a los colegios y va a ser todo un efecto multiplicador. Por otro lado, tener una cultura adecuada de salud, hacerse los chequeos preventivos, las revisiones y siempre, de alguna manera, estar cercano al tema de salud, ¿no? Y de alguna manera, tener el activo, que eso es importante. Y ojo, algo que es fundamental en épocas recesivas. Las personas, empresas, tienen que buscar tener un adecuado récord crediticio. Si ven que van a tener problemas, vayan al banco hoy, manden una carta, comuniquen que tienen voluntad de pago, pero no hay capacidad. La voluntad de pago nunca se debe perder, que es la clave para poder estar ordenados. Interesante. Profesor, le agradezco mucho. De hecho, le agradecemos su apoyo a lo largo del año por acompañarnos en las entrevistas que usted nos ha brindado. Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAM. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ti.